Lo decíamos al comienzo, Martín, hasta cuesta hablar de esta historia que es terrible. Estaba protagonizada por Nicanor y podemos decir que aún ni muerto lo dejaron volver a su tierra en San Luis, a Villa Larca. Bueno, hemos contado tantas historias desde el mes de marzo hasta ahora sobre estas historias truncas vinculadas a la medida que implementó la provincia de San Luis, como otras provincias, para tratar de detener el contagio del coronavirus. Una medida que, por supuesto, fue ineficiente porque San Luis, como el resto de las provincias, tuvieron sus casos. Hoy la provincia de San Luis particularmente tiene transmisión comunitaria del virus en gran parte de la provincia, un sistema de salud colapsado, pero además ha sumado algo gravísimo y que no ha tenido el suficiente repudio de las autoridades nacionales ni de los organismos de derechos humanos, que es haber violentado derechos que están garantizados por nuestra Constitución y que hablan de una situación de insensibilidad total que ha sido comandada por su propio gobernador, pero apoyada por muchas otras personas. La historia que les vamos a contar es la historia de Nicanor. Hace 8 meses tuvo que viajar a Río Cuarto para realizar un tratamiento médico y desde entonces no pudo volver a su ciudad, a Villa Larca, a pesar del deseo que tenía de poder volver. La angustia terminó consumiéndolo después de haber hecho reiterados pedidos para volver a su localidad. Tomó la peor decisión, que fue la de quitarse la vida por no poder volver a su campo en Villa Larca, en San Luis, y aún fallecido, había dejado previamente una nota pidiendo que lo llevaran de vuelta a Villa Larca, tampoco consiguieron los permisos. Tuvieron que pasar una situación horrenda en este lugar, en el puesto de Punilla, para que los restos de su papá pudiesen retornar a la provincia que había dejado 8 meses atrás. Esto para contextualizarlo, pero vamos a saludar a Olga. Vamos a presentar a Olga Martín. Olga es una de las hijas de Nicanor. Olga, te agradecemos muchísimo este contacto porque es una situación terrible, muy dramática, difícil para nosotros tratarla, me imagino, para ustedes. Hola, buenas tardes. Sí, la verdad es terrible lo que nos pasó y lo que estamos viviendo. Mi papá, como decían, lo trajimos en el mes de marzo para hacerle unos estudios por una convulsión que él tuvo allá en San Luis, el cual él tuvo lo derivaron a terapia intensiva y la verdad que no era para, o sea, sin haberle hecho ningún estudio ni nada, solo lo encontré yo atado y dopado. Decidimos trasladarlo a Río Cuarto en forma particular. Le hicimos hacer todos los estudios que eran necesarios y los médicos le encontraron un tumor en su cabeza. A partir de ahí quisimos hacer los trámites para que él pudiera pasar a San Luis para realizar sus quimioterapias allá en San Luis. Claro. Y la verdad que fue todo imposible, no pudimos. La única forma que nos habían dicho que podía ir era haciendo una cuarentena en La Punta. O sea, él tenía que ir hasta la Punilla, lo esperaba la policía y de ahí lo trasladaba hasta el lugar donde tenían que hacer la cuarentena. Cuando mi papá, Cuando mi papá es oriundo de ese lugar de Villa Larca, él vive ahí, me parecía algo inexplicable que tenía que ir a La Punta a hacer una cuarentena cuando la podía hacer en su casa. Enfermo de cáncer y con la necesidad de empezar un tratamiento de quimioterapia. Exactamente, y él necesitaba ayuda, o sea, alguien tenía que acompañarlo porque tenía un problema en su mano que ya cada vez era peor porque no podía agarrar las cosas. Y bueno, a raíz de eso, lamentablemente, no pudimos. La única forma era esa y aparte de eso de ir a hacer la cuarentena, tenía que pagar él 3.000 pesos por día para hacer la cuarentena, que sería la estadía, ¿no? 3.000 pesos por día, que me pareció una locura. Sí, una locura total.
no, a mí no me entra nada de lo que hicieron, cómo se manejaron. Y después, lamentablemente, mi papá, no lo justifico lo que hizo, ¿no? Tomó la peor decisión de quitarse la vida el 30 de octubre. Y a partir de ahí, bueno, fue todo una odisea para poder trasladar su cuerpo, porque solo nos permitían que él fuera cremado. De la única forma para pasar a San Luis era cremado. Si mi papá no había fallecido de COVID. Bueno, llamamos a un montón de lugares, llamamos al municipio donde él vive, en Villa Larca. El intendente está con sus problemas de salud. Después la secretaria estaba en cuarentena. Bueno, yo me cansé de llamar a la municipalidad pidiendo ayuda y no podíamos conseguir ayuda. Y después, bueno, de tanto llamar, insistir, nos autorizan para el 18 de noviembre el traslado. Yo vivo en Buenos Aires, viajamos, fuimos a Río Cuarto, a la cochería, bueno, ya teníamos todo arreglado, la verdad que los chicos de la cochería era así, excelente, la atención, nos han ayudado un montón, el señor Aldo, Ezequiel, sé que me olvido de muchos, y bueno, nos ayudaron, llegó el día, lo trasladamos, y cuando llegamos a la Punilla, pasa la ambulancia con el cuerpo, y a nosotros nos dicen que no podemos pasar, que no. Y del otro lado de San Luis estaban mis otros 2 hermanos, mi mamá, y no los podíamos saludar, no nos dejaron saludar, solo nos dijeron que de lejos nada más y que nos volviéramos, porque no podíamos pasar, siendo que nosotros teníamos los certificados que habíamos pedido acá en Buenos Aires, todo para viajar. Todas las veces que viajamos a Río Cuarto, desde que pasó todo esto, bueno, tuvimos 3 provincias, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, en ningún problema. El problema es San Luis. Sí, llegamos allá, bueno, nos hicieron volver, era algo terrible, no me cabe en la cabeza de la forma que se manejó en estos casos, ¿no? No entiendo la hipocresía con la que se manejaron, lo inhumano, porque duele mucho no poder acompañar a tu papá, que no pudiste ni hacerle un velatorio, y que yendo a acompañarlo al cementerio cuando nos habían autorizado, no pudimos ingresar a la localidad. Eso duele mucho. Y yo hice un descargo al señor gobernador y me gustaría que me lo contestara, porque es un dolor muy grande lo que estamos pasando las familias. Yo ahora estoy hablando, pero me estoy muriendo. ¿Y sí? Y les pido disculpas. No, por favor. Quiero que este caso, el de mi papá, se dé a conocer por todos lados, porque no puedo entender que pasen estas cosas, siendo que la localidad de Villa Larca es un pueblo chiquito, nos conocemos todos, y no puedo entender que se manejaron así como nosotros. Tengo entendido que hay un montón de casos. Sí. Sí, ahora es el primero de los casos, Olga, que nos toca reflejar, y hemos reflejado muchísimos, lamentablemente, desde el mes de marzo, en el que una persona termina de esto. A tu papá, y lo vamos a decir con contundencia, lo terminaron matando con las medidas y el autoritarismo que implementó la provincia de San Luis. Lo sumieron en una tristeza tan profunda por no poder volver a su lugar que terminó quitándose la vida. Sí, fue terrible. Yo creo que habrá sufrido un montón el no poder, era todos los días ver el noticiero cuando abrían, estaba con su radio todos los días escuchando a ver cuándo abrían, y nosotros intentando, mis hermanos de San Luis, intentando hablar con el comité de crisis, a ver si lo dejaban pasar. Él tenía que ir a hacer sus quimios. No era que se iba de vacaciones, pero fue terrible, y la verdad que duele mucho y siento mucha bronca de lo que nos hicieron, porque siento que se han burlado del dolor de toda la familia.
Y bueno, hice mi descargo y bueno, tal vez en el momento que lo hice, tal vez haya puesto algunas palabras que me salieron, pero con bronca. Y bueno, si yo tuviese que hablar con el gobernador, creo que le preguntaría por qué hizo eso, por qué se manejaron con esa reglamentación tan inhumana. Eso es lo que me cuesta entender eso. Sí, sí, pero el gobernador Rodríguez Sá no responde, no ve la realidad, no sé. Olga, lamentablemente, te agradecemos muchísimo. A mi papá lo vamos a tener más y bueno, pero que no le pase a otra persona. No quiero que le pase nunca más a nadie, porque duele mucho esto. Porque ni siquiera, Olga, pudieron cumplir con su última voluntad, porque él les había dejado una nota pidiendo volver a Villa Larca y ni siquiera lo pudieron acompañar en esa despedida. No nos dejaron pasar. No saben lo feo, la sensación aparte de estar destruidos, la sensación que sentimos ver a mi mamá del otro lado con mis 2 hermanos y que la ambulancia pasaba con el cuerpo de mi papá y a nosotros nos hicieron retroceder y volver. Nosotros tuvimos que hicimos 700 kilómetros el mismo día y volver el mismo día. Sí. Era una locura. Pero bueno, era como que no entendíamos, en ese momento estábamos bloqueados, sentíamos que no podíamos entender que nos estaban haciendo eso. Y por eso quise que este caso se dé a conocer, porque no puede ser que pasen estas cosas, no lo puedo entender. No puede ser, pero sí, siguen ocurriendo estas cosas en San Luis. Olga, te agradecemos muchísimo que hayas dado tu testimonio, tu tiempo. Te mandamos un abrazo enorme. No, les quiero agradecer a ustedes, la verdad. Un abrazo enorme para todos ustedes. Sí. Muchas gracias. Gracias a vos, Olga. Hoy solo una cosa más, Vanina, me gustaría decir. Nicanor es una víctima más de este tipo de modalidades que no se agotan solo en las de la provincia de San Luis. Hace algunos días el caso de Abigail, que ahora está peleando por su vida y que lo hemos contado aquí, a quien su papá tuvo que cargar en hombros mientras la policía de Santiago del Estero le impedía también volver a su casa. El gobierno de Santiago del Estero lo desmentía el papá. Sí, son los 8.000 varados en la provincia de Formosa, son los casos que hemos contado en la provincia de La Pampa, es el vecino de Villa Huidobro, de 71 años, que murió en una ambulancia esperando que lo dejaran pasar. Sí. Son tantos casos que a lo largo de estos 8 meses hemos visto y que hemos denunciado a través de nuestra pantalla como casos que no eran entendibles, no eran contemplables como dentro de un estado de excepción. Sin embargo, han quedado allí estos casos, han naufragado y se han abrazado en el dolor de sus propios familiares porque para esas personas no hubo derechos humanos y para esas personas no hubo ni siquiera un llamado de las autoridades nacionales que sí declararon un DNU para que cada una de las provincias dictara este tipo de medidas, pero después no han contemplado estas atrocidades que hoy estamos viendo. Pero el INADI y los organismos de derechos humanos siguen brillando por su ausencia.